en C5N. Se conoce un informe psicológico del hombre que denunció haber sido abusado por 4 compañeros de trabajo en un corralón municipal en Chascomús. Caso que aún mantiene en libertad a los 4 acusados. Viviendo en el mismo lugar que el que los acusó. A cuadras nada más, uno de ellos a 2 cuadras. Con una imputación de la fiscal, con un pedido de detención de la fiscal, la doctora Bartoletti, y con una decisión del juez de garantías, el doctor Gasquet, de no hacer lugar a la detención, entendiendo que no se consumó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El informe pericial es de parte, falta todavía la pericia oficial, pero este dictamen, que lleva la firma de la psicóloga Helvecia Trigo, dice, entre otras cosas, que el perverso es un personaje sórdido, homicida y cruel, donde el otro no es un ser humano ni un semejante. El otro es solo un objeto para ser destruido, paralizado y torturado lentamente. Frases como estas surgen de las entrevistas que tuvo la perito de parte, Helvecia Trigo, con la víctima del abuso sexual, donde habla de una persona arruinada, devastada, donde dice textual haber entrevistado a un joven privado de su libertad dentro de su propio trabajo y a merced de personajes siniestros, mentirosos e insensibles, a quienes la vida del otro no les importa, más bien pasa a ser un juguete para poseer, descuartizar y despedazar como divertimento único de su placer de gozar al otro y disfrutar de su sufrimiento. Es un informe psicológico de parte donde plantea una historia desgarradora con cómplices y testigos que seguramente viendo lo que sucedía no sabían a quién recurrir. Dice el informe, pero lo mejor que podemos expresar a través de este informe psicológico, al que la víctima se prestó con confianza y con colaboración, es que solo es posible romper estos pactos perversos rompiendo el silencio, desatando las ataduras invisibles pero dolientes, denunciando las atrocidades que sujetos violentos y abusadores de su poder y matones con conductas manipuladoras de dominio se instalan en el trabajo, en una familia o institución. Recordar que siguen libres los 4 acusados, 2 fueron indagados, otros 2 ni siquiera se presentaron a la indagatoria argumentando que era nula la imputación, y la Fiscalía está trabajando en sumar más evidencia, y la querella también, para pedir otra vez la detención de los 4 acusados que siguen libres en Chascomús. Caso que se convierte en delito en estos tiempos, ¿no? Porque la verdad es que es una situación, no sé si a estos niveles, pero que se solía dar, digo en tiempo pasado porque se daba mucho más en los trabajos, y que en este caso llegó a ser una causa judicial concreta porque duró mucho tiempo además. No fue un acto aislado ni un hecho que pasó una sola vez, sino que se volvió sistemático, lo que lo perjudicó notablemente. Y también lo que puso a la luz cómo solemos reaccionar todos como sociedad frente a este tipo de situaciones, ¿no? Con qué facilidad muchos levantaron el dedo y juzgaron, ay, pero ¿por qué no lo denunció antes? Un poco le gustaba. Lo explica aquí, el informe de la perito dice, por ejemplo, que otro agravante para los perversos que atacaron sin piedad a alguien intelectualmente con un cierto déficit madurativo y en consecuencia con enormes dificultades para poder defenderse. Es decir, no solamente eligieron una víctima, sino se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima, dice la perito, y de cierto déficit madurativo de la víctima para someterlo, sabiendo que la víctima no se iba a animar a denunciarlos. Y habla aquí de esa situación que se pudo verificar casi de casualidad cuando la mujer del abusado recibe un video y esto lo combina por parte de la esposa a contar qué le estaba pasando dentro del trabajo. Reiteramos entonces, una pericia psicológica de parte confirma los parámetros del abuso sexual.